Y aquí seguimos con la beta política, estamos con Ezequiel Chavay, como todos los martes. Quique, como te decía, estamos en las puertas del primer incremento de la tarifa de gas de lo que es el año 2021, pero también del 2020, que pasó debido a la pandemia sin ningún tipo de modificación ni alza en la factura que finalmente llega a los domicilios. El Ente Nacional Regulador del Gas, el ENARGAS, confirmó que en mayo las boletas van a estar llegando con un 7% de aumento en promedio y está en veremos la aplicación de un 8% en junio, que llevaría el incremento a un 15%, muy por debajo de la expectativa de inflación tanto oficial como de los privados, ¿no?, que oscila entre el 29 y el 50%. Este aumento que se anunció y que se homologó es solamente por el criterio o el concepto del transporte y la distribución de la energía, mientras falta definir cuál es el costo de la generación y si eventualmente va a tener un aumento, es decir, cuánto se le paga a las empresas que generan la energía. Y ese ítem repercute aproximadamente en el 50% de la boleta. Si eventualmente se hiciera una modificación en el costo de generación, la propuesta que llevó el ENARGAS en términos técnicos indicaría que la boleta tendría que tener un incremento adicional de entre 27 y 28% para no incrementar durante el año los subsidios que ya están definidos para mantener este cuadro de tarifas eléctricas, ¿no?, que insume aproximadamente el 1,7% del Producto Bruto Interno. Si no se tocara ese esquema, porque ahí está la puja hoy en día, serían necesarios inyectar a las empresas en concepto de subsidios entre 35.000 y 55.000 millones de pesos, que, como vos sabés, se necesita de alguna manera cubrir, y esa cobertura de un rojo que no estaba previsto en el presupuesto se hace o con más emisión monetaria, que muy seguramente tenga impacto en la inflación, o con el cobro de mayores impuestos, lo cual sube la presión tributaria, que obviamente en un contexto de economía en recuperación, eso lo pongo muy entre comillas, sería contraproducente y hasta incluso asfixiante para las empresas y también para los contribuyentes. ¿Por qué no sabemos si se va a incrementar o no y si se va a sumar un aumento en lo que es el costo de generación? Detrás de eso subyace una pelea de fondo entre el ministro de Economía, Martín Guzmán, de quien depende la Secretaría de Energía y en última instancia el ENARGAS, y los partidarios del Instituto Patria, referenciados con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, entre ellos Federico Bernal, que es el actual interventor del ENARGAS, que habló en una entrevista con el cronista sobre que quisiera un único aumento en el año, que sería este 7% de mayo, eventualmente el 8 de junio. Sin embargo, desde la cartera de Economía, el ministro Guzmán durante el fin de semana dio una entrevista y dijo que los subsidios no se pueden incrementar y que no está previsto hacer una mayor erogación de la que ya estaba pautada y aprobada por el Congreso, con lo cual está dando a entender que va a ser necesario hacer un aumento. Eso obviamente va a tener un impacto en el consumo residencial y en lo que pagamos todos nosotros, y seguramente va a tener un traslado a la industria. Por lo tanto, es interesante evaluar o anticipar si eso puede llegar a tener un costo en el incremento de la inflación, que es la gran preocupación que desvela el gobierno, primero para bajarla y tratar de sanear los índices macroeconómicos, pero también con una mirada electoral, porque es fundamental tener a raya la inflación para mantener el poder adquisitivo de los salarios y de alguna manera tener a buena parte de su electorado contento. Ezequiel, un tema junto que... con esta situación, Sí, sí, disculpa, un tema que no es menor. Mañana el Papa Francisco, en audiencia privada, recibe a Guzmán. así es. En el fondo, lo que está subyacendo es una pelea con el fondo, que está pidiendo medidas de mediano plazo de regularización y estabilización. Guzmán quiere llevar las cuentas en orden y bajar los subsidios, y el Instituto Patria y la vicepresidenta, con una mirada más electoral, dice hay que sostener una situación complicada. Este apoyo que vos mencionás y esta reunión del Papa Francisco con Martín Guzmán en el marco de la gira europea que está haciendo el ministro de Economía resulta en una suerte de revalidación y de apoyo muy explícito a la figura del ministro, en un momento en el que está puesta un poco en duda su
permanencia en el cargo como titular del Palacio de Hacienda. El fin de semana empezaron a circular versiones de renuncia del ministro que obviamente fueron desmentidas, más aún resultaban deslocadas o fuera de contexto, sabiendo que Guzmán se estaba yendo a Europa a juntarse con los ministros de Economía y Finanzas de Alemania, de Italia, de Francia, para renegociar una deuda de 2.600 millones de dólares que la Argentina tiene con el Club de París y vence en mayo, y al mismo tiempo hablar sobre los avales y el apoyo político que necesita la Argentina en el directorio del Fondo Monetario Internacional para lograr un acuerdo que permita repagar la deuda que tenemos con ese organismo, superior a los 44.000 millones de dólares, en un plazo de 10 años. Es decir, resultaría raro que Guzmán, frente a una de las negociaciones más importantes y cruciales para el futuro de la Argentina, sea desautorizado dejando el cargo. Así que esto de alguna manera desnuda esas tensiones que hay entre dos alas del gobierno, ¿no? Que ya se manifestó la semana pasada cuando se oficializaron las medidas restrictivas y empezó a haber una presión para establecer de vuelta un ingreso familiar de emergencia o algún mecanismo de transferencia de ingresos para los sectores más golpeados que trabajan en la informalidad o que no trabajan o que no tienen ningún tipo de sustento ni reciben otra ayuda del Estado, en el caso de que vayamos, como hablábamos en el primer bloque del programa, a una cuarentena más estricta. Todo esto también te marca que Cristina Fernández de Kirchner le está marcando la cancha a Guzmán, que es un hombre que viene del mundo académico, con muy buenas referencias, con contactos en los Estados Unidos, pero que de política, bueno, no es su métier. Y es difícil también para el ministro de Economía en un año electoral tener que sentarse sobre la caja del gasto y tener que parar las intenciones o las iniciativas que tienen este tipo de sesgos, ¿no? Vos sabés que el ministro de Economía se le suele conocer como el señor no, porque es el que tiene que de alguna manera frenar los intentos de montarse de la caja de los demás ministros y funcionarios.